Buenas tardes. En ausencia del señor decano, que tenía previsto presentarnos y no puede estar aquí, pues vamos a realizar este acto cultural y literario en un vis a vis entre don José Calvo Pollato y el que os habla. Bienvenido a una nueva etapa, a un nuevo escalón de las presencias literarias del 12 en lo que se refiere a novela histórica. En lo que a mí respecta, como siempre, un enorme placer estar aquí. Toda vez que vuelvo a mi casa, pues cuando tenía la edad que tenéis vosotros, yo estaba aquí también, si bien era en la antigua facultad. Y por eso pues me siento siempre muy complaciente y muy gratificado de estar en mi facultad de filosofía. Quiero presentar a Pepe Calvo Pollato y me cuesta gran trabajo, por eso de que le tengo una enorme devoción y admiración literaria, y luego también nos une una enorme amistad basada precisamente eso, en la admiración que sentimos por nuestra obra. Pepe Calvo nació en Cabra, Córdoba, es catedrático por la Universidad de Granada y es un experto en lo que se refiere a la etapa del ocaso de los Austria, la época aquella residual de la Casa de Augsburgo y los primeros Borbones, y la mayoría de sus ensayos lo hizo de esa época para luego estallar con un enorme esplendor literario en lo que llamamos novela histórica. No hace mucho estaba yo en la Semana Negra de Novela Negra de Gijón y compartí mesa redonda sobre novela histórica con el aclamado y famoso autor alemán Gisbert Haif, el autor de Alexandros, de Troya y sobre todo de Aníbal. Y como es profesor de español en la Universidad de Bonn, habla nuestro idioma de una forma perfecta y dijo las siguientes palabras que para mí fueron un halago enorme, y como estaba dentro mi buen amigo Pepe, las voy a referir aquí en este acto en la aula magna de la Universidad de Cádiz. Dijo que actualmente había un grupo de autores de novela histórica en este país, en España, que eran los dignos sucesores de otra escuela francesa e inglesa que lideraba Marie Renaud y Marguerite Yourcenar y Robert Grace, y que ahora se había pasado ese renacimiento literario y cultural precisamente a España, y mencionó, entre otros, a Juan Eslava Galán, a José Luis Corral, a la persona que voy a presentar, a Pepe Calvo Pollato y a quien os habla, amén de otros dos más. Entonces quiere decir que para la literatura actual española esa avanzadilla de los novelistas históricos tiene una gran importancia, tanto en lo que a historia se refiere como a literatura, puesto que se hace una literatura de calidad, y también lo que es la historia pues se hace con una gran profundidad, y por eso nuestras novelas pues las traducen a otros idiomas y las leen miles de personas en este país, lo cual ya es bueno que se lea, sea cual fuera la literatura que sea. Pepe Calvo comenzó con una novela que la recuerdo perfectamente, El hechizo del rey, La Biblia negra, para después hacer una serie de novelas verdaderamente esplendorosas, como es La Dama del León, que yo le tengo a esa novela una especial devoción, que no es otra que la vida de Caterina Sforza. ¿Caterina era? Caterina Sforza. Y luego El sueño de Hipatria, y una que he leído recientemente, que es Sangre en la calle del Turco, sobre el asesinato del general Prim, tan importante para la historia moderna, y a una novela que yo le tengo una especial devoción, que es Los galeones del rey, maravillosa. Entonces no nos conocíamos, y de habernos hecho unas críticas literarias mutuas en la revista Mercurio, pues nos hicimos de esta amistad. Hay una cosa que yo en Pepe Calvo quiero poner de manifiesto y explicitar, porque es muy importante. En el Cádiz de 1812 van a nacer unas palabras muy hermosas y unos conceptos extraordinarios que luego pues se han consolidado en la sociedad española. Aquí nacen dos palabras verdaderamente hermosas, que son libertad y ciudadano.
con toda la carga de profundidad que lleva eso. Y luego también nace una figura muy singular. Esa figura singular que nace en las Cortes de Cádiz es el escritor político. Eran personas generalmente liberales que utilizaban la literatura como trampolín para llegar a la política. Caso de Quintana, caso de Capmany, caso de Alcalá Galiano, de Jovellano, de Argüelles. Y ese caso se da también en nuestro actuante de hoy, José Calvo Pollato. José Calvo Pollato, pero casi al revés. No sé yo si empezó en la política antes o que la literatura o viceversa. Pero es que Pepe fue portavoz del Partido Andalucista durante 3 legislaturas y yo puedo asegurarle sin temor a error y sin ambaje ninguno que era el orador más importante que había en el Parlamento andaluz, y yo como andaluz agradezco inmensamente que defendiera nuestros intereses nada más y nada menos que durante 3 legislaturas. Entonces él es un político y además es un literato, un concepto que nace en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, que es precisamente de lo que nos va a hablar él dentro de un momento. Él escribe un libro, que por eso está aquí, muy relacionado con el evento de las Cortes, que es Vientos de Intriga, que nos va a narrar y nos va a recrear el tiempo precursor de las Cortes de Cádiz, cuando empieza a moverse en Madrid toda la cuestión de la invasión napoleónica y las juntas centrales comienzan también a movilizarse para luego terminar en la isla de León y en Cádiz para realizar pues quizá el momento más estelar de la historia de España. Otro político y también literato, que era Fernando de los Ríos, dijo que el momento estelar de la historia de España no es el descubrimiento de América, son las Cortes de Cádiz. Y yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque la historia de España se divide en 2, antes y después de las Cortes de Cádiz, y luego la influencia inmensa que tuvo en el devenir de nuestra historia y también en el devenir de las repúblicas americanas, en Rusia, en Dinamarca, en Alemania, en las ciudades y repúblicas italianas. Y de eso nos va a hablar Pepe Calvo en este día. Se va a sustraer de sus grandes conocimientos del ocaso crepuscular de los Austrias y el inicio de los Borbones, y se va a encerrar en ese Cádiz de 1812, nos lo va a desentrañar y con una película, porque verán la oratoria que él tiene, pues nos va a deleitar durante unos minutos. Así que os dejo con el verbo elocuente de don José Calvo y seguro que se van a deleitar. Tienes la palabra, Pepe. Muchas gracias. Bueno, está claro que Jesús Maeso es amigo mío, porque solamente un amigo puede decir esas cosas que dice, que tienen siempre un problema. Cuando se dice una cosa de este tipo, se suele levantar alguna expectativa y la gente termina luego decepcionada y dice, hombre, pues no era para tanto. Es cierto que yo fui, en un tiempo de mi vida político, portavoz de un pequeño grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Andalucista, era pequeñito, pero bueno, tratamos de hacerlo con la mayor dignidad posible, ¿no? Es cierto que yo soy historiador de profesión, y he dicho en más de una ocasión que soy eso, un historiador que se divierte escribiendo novelas. Que un día escribí una novela, se lo digo en 2 minutos, porque el historiador se debe a una supuesta objetividad. Debe tratar al menos de ser objetivo o de serlo honradamente con la documentación que puede manejar. Cuando uno se acerca mucho a un personaje en historia, vosotros lo sabéis bien, uno termina instintivamente tomándole simpatía al personaje. Recuerdo que mi mujer me llamaba, cuando hace ya muchos años yo redactaba mi tesis doctoral, al grito de, oye, que Carlos II también tiene puesto un plato en la mesa, como si fuera de la familia. Carlos II fue un pobre desgraciado, le cayó encima gobernar un imperio extraordinariamente complicado y él tenía dificultades físicas y hasta psíquicas, lo cual no impidió que yo le tomara cierta simpatía. Pero claro, el historiador tenía que tratar de ser objetivo. Por eso decidí escribir una novela, El hechizo del rey, y es una novela sobre Carlos II, porque pensaba que el novelista podía tomarse unas libertades que el historiador no puede. Y en esas libertades yo podía dibujar
un Carlos II, a mi modo de ver, tratando de ser fiel con el momento histórico, pero dotando al personaje de ciertas características que lo convertían en algo diferente. Bueno, luego vinieron más novelas y una de ellas es Vientos de intriga. Yo escribí Vientos de intriga porque quería acercarme a un acontecimiento que se celebró, que conmemoramos en su bicentenario hace 4 años, en el 2008, que era el comienzo de la Guerra de la Independencia. Pero no quería contar la Guerra de la Independencia, quería contar por qué se llegó a la Guerra de la Independencia y todo lo que supuso, entre otras cosas, que en esta ciudad se redactara nuestra primera Constitución, la Constitución de 1812. Y por haber escrito Vientos de intriga, Jesús Maeso me dijo hace algunos meses: hombre, ¿por qué no vienes a Cádiz? Hemos preparado un programa en la facultad de Historia, para que recordemos algunos aspectos desde la perspectiva literaria, desde la perspectiva novelesca de el Cádiz de 1812. Y por esa razón es por la que estoy aquí. Por cierto que con Gilles Verhaeghe, ya que lo has nombrado, a mí me parece un escritor magnífico, con una novela excepcional, Aníbal. Yo tuve una conversación en Zaragoza, no era de ese tenor. Salimos de un restaurante y estaba la gente de botellón al final del Paseo Independencia. Era un jueves, 2 de la madrugada, y me dice Haes: oye, Calvo, ¿esto quién lo paga? Digo, hombre, pues los papás de cada uno de esos niños. Dice: ¿y mañana no hay clase en la facultad? Y ya no supe qué contestarle. Creo que debemos reflexionar también sobre esas cosas. Bueno, a lo que vamos. Miren, para entender lo que ocurrió en esta ciudad hace 200 años, vamos a remontarnos algún tiempo, vamos a ir algún tiempo atrás, con una figura de la que ustedes sin duda han oído hablar y que a mí me parece que en esos prolegómenos de lo que fue la Guerra de la Independencia es clave. Me estoy refiriendo a Manuel Godoy, me estoy refiriendo a quien se tituló con el pomposo título, permítanme la redundancia, de Príncipe de la Paz, porque él fue pieza clave en nuestra política exterior y en nuestra política interior. Recuerden ustedes por un momento qué ocurre después de que en Francia estalle la Revolución de 1789. Las potencias europeas absolutistas se lanzan sobre aquella revolución para tratar de contenerla, de limitarla. Y una vez que se le corta la cabeza, que es guillotinado Luis XVI, España entra en guerra, le declara la guerra al gobierno francés, que era el gobierno de la Convención. Es una guerra que conocemos con el nombre de la Guerra del Rosellón. Los franceses la llaman la Guerra de la Convención, nosotros la llamamos la Guerra de la Convención. Y en 1795 se firma la Paz de Basilea, por la cual, en lugar de ser enemigos de aquella Francia revolucionaria, a la que se le tenía un verdadero pánico, sobre todo a las ideas que estaban de alguna manera en ebullición en la Francia de aquel momento, en la Francia jacobina de aquel momento, hasta el punto de que Florida Blanca establece en los Pirineos lo que se denominó un cordón sanitario, como si fuese una especie de epidemia ideológica a la que había que tratar de aislar. Eso ocurre en 1789. Pues bien, en 1795 somos los aliados de aquellos apestados ideológicos desde la perspectiva absolutista que había en la España de Carlos IV. En 6 años habían cambiado las cosas y nos convertimos en aliados de los franceses, aliados de la Convención, aliados del Directorio, aliados del Consulado, aliados del Imperio, es decir, de las sucesivas etapas por las que fue evolucionando aquel gobierno de la Francia revolucionaria. La alianza con Francia significaba inmediatamente la guerra con otro de los países europeos, ustedes lo saben bien. Alianza con los franceses, guerra con los ingleses, dicho así, de manera muy simple, elemental. Hay un pequeño paréntesis, que no hay guerra después de la firma de la Paz de Amiens en 1802, poco más de un año, pero cuando Pitt el joven, llega al gabinete,
se convierte en primer ministro de Inglaterra, es de nuevo la guerra. En 1800, a finales de 1803 ya estamos de nuevo en guerra con Inglaterra. Por cierto, están enterados, como nos hemos enterado todos los españoles, que la Mercedes, la Nuestra Señora de las Mercedes, fue hundida por los británicos en un momento difícil porque los marinos españoles que venían en aquella flotilla del otro lado del Atlántico no sabían todavía que estábamos en guerra con los británicos. Se hunde la Mercedes, viene cargada de monedas de oro y de plata que piratas de nuevo cuño robaron hace algunos años y recientemente han tenido que devolver. Ocurre en ese momento, es 1804 cuando la Mercedes es hundida a la vista de Cádiz. Por lo tanto, nuestras relaciones exteriores en esos años anteriores a la elaboración, redacción de la Constitución de 1812 son de alianza con los franceses, de enfrentamiento con los ingleses, hasta que llegue 1808 y volverán a cambiar las tornas. Si nos convertimos en enemigos de los franceses, no tengo el por qué aclararlo, creo que todo el mundo lo tiene claro, los ingleses se convierten automáticamente en nuestros aliados. Era la relación política de las potencias europeas del Occidente en aquel momento. Godoy está en todos esos elementos. El título de Príncipe de la Paz se lo dan en 1795 por firmar la Paz de Basilea. Pero la política interna española, esas serían las relaciones exteriores a las que le he querido dedicar un momento. La política interna española tiene también complicaciones importantes, intriga, agitación política muy intensa. El hijo del rey, de Carlos IV, si ustedes miran los retratos que Goya hizo de Carlos IV, no solo el de la familia real al completo, sino algunos que le hizo individualmente, pueden ver que el aspecto de Carlos IV podría ser perfectamente el de un acomodado, hacendado, el de una persona con ciertos posibles económicos, pero de luego el traje de rey le venía grande siempre. Un Carlos IV incapaz no ya de gobernar, sino de hacer frente a la situación política por la que atraviesa el occidente europeo en aquel momento. Al otro lado de los Pirineos tenemos ya a Napoleón Bonaparte dirigiendo los destinos de Francia. Por lo tanto, ser vecino de un personaje como Napoleón no resultaba fácil, y Carlos IV, desde luego, no estaba a la altura de las circunstancias. Ha dejado su gobierno prácticamente en manos de Manuel Godoy, es su valido, bueno, si se me apura es el valido de María Luisa de Parma, más que el de propio Carlos IV, que era la que de alguna manera manejaba los resortes de poder que podían existir en la corte, y de ese poder con que cuenta Godoy ha surgido una relación difícil, intensa y complicada. El hijo de Carlos IV, el príncipe Fernando, el príncipe de Asturias, se convierte en el enemigo más importante de Godoy. Por lo tanto, la corte se convierte en un lugar de enfrentamiento entre el valido, el hombre que detenta el poder fáctico, y el heredero del trono. Un momento de intrigas, un momento de violencia, un momento de agitación. Por lo tanto, permítanme que se lo recopile en muy pocas palabras. En el exterior, guerra con Gran Bretaña y aliados de Francia, y en el interior, una política que está caracterizada por unos enfrentamientos duros entre el valido de la corona y el heredero de esa misma corona. Y miren, en esta situación llegamos al otoño de 1807, que es cuando comienza esta novela. ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo desde una perspectiva histórica en el otoño de 1807? Gran Bretaña ha logrado evitar que el ejército, que la infantería francesa, que el ejército napoleónico pueda desembarcar en la isla. Y como Napoleón no puede desembarcar sus tropas en Gran Bretaña, ha decidido atacar a Inglaterra donde más puede dolerle. Inglaterra ya ha iniciado la revolución industrial. A principios del siglo XIX es ya casi el gran taller del mundo. Bloquear económicamente los productos ingleses. El bloqueo continental que decreta Napoleón en 1806. Pero Portugal no secunda el bloqueo. Saben ustedes que Portugal ha sido el aliado de Francia de siempre. Yo creo que después del Tratado de Methuen, que es un tratado que se firma en 1702, por el cual Portugal
entra en la guerra de sucesión española, ha sido un poco el satélite de Gran Bretaña en el continente. Quizá eso explique que en el reparto colonial de África recibiera, en fin, territorios como Angola, como Mozambique, porque Inglaterra estaba dispuesta a apoyar cualquier iniciativa portuguesa, que por, en fin, la importancia como potencia de Portugal no hubiese conseguido en ningún momento, puesto que en el 19 es una potencia muy secundaria. No ha secundado el bloqueo continental decretado por Napoleón y Napoleón quiere ocupar Portugal. Pero no hay flota, la flota se ha hundido también a la vista de Cádiz, en Trafalgar, en octubre de 1805. Por lo tanto, para poder llegar a Portugal hay que atravesar España. En París se ha negociado un nuevo tratado, el Tratado de Fontainebleau. Y ahí lo que se acuerda es que tropas hispano-francesas ocupen Portugal. Miren, el Tratado de Fontainebleau se firmó el 28 de octubre de 1807, el otoño de 1807. Y yo quise comenzar esta novela, Vientos de intriga, me van a permitir que les lea unas líneas, con el momento en que las primeras tropas francesas están cruzando la frontera en esa operación que tiene como objetivo, al menos oficialmente, ocupar ese Portugal que se niega a secundar el bloqueo continental y, por lo tanto, hacerle la guerra comercial a Gran Bretaña. El puente sobre el Bidasoa temblaba bajo los cascos de los caballos. Apenas había despuntado el alba cuando los primeros escuadrones de la división de Laborde cruzaban la frontera y eran las primeras tropas del llamado Ejército de Observación de la Gironda a las órdenes del general Junot. Llevaban varias semanas acampadas entre Bayona y la raya fronteriza, y aquel 18 de octubre de 1807 entraban en España camino de Portugal. A pesar de la lluvia que desde la víspera caía de forma intermitente, eran muchos los lugareños que acudían desde sus caseríos a contemplar el paso de los soldados. A todos les llamaba la atención la presencia de los dragones, con sus empenachados plumeros, formados en apretadas filas de 6 en fondo y ocupando todo el camino. Los vistosos uniformes de las tropas imperiales ponían un contrapunto al verdor que se enseñoreaba de un paisaje tan hermoso que parecía pintado por la mano de Dios. Como comprenderán, estos son licencias literarias. Un anciano, que cubría su cabeza con una negra boina, escupió el bolo de tabaco que mascaba con parsimonia. Esto no me gusta ni poco ni mucho. Esto no me gusta, exclamó al paso de unos pesados carros tirados por mulas. A los gabachos hay que frenarlos en Fuenterrabía, como siempre hemos hecho. Son nuestros aliados, protestó un joven que alzaba la mano saludando a unos artilleros sentados en el pescante de un carro con los barbuquejos ajustados al mentón. ¿Qué aliados ni qué niño muerto? Son gabachos. Quizá alguno de ustedes haya reparado en que esto estaba ocurriendo el 18 de octubre. Y quizá alguno de ustedes haya dicho: José Calvo se ha equivocado porque ha dicho que el Tratado de Fontainebleau se firmó el 28 de octubre. Y no me he equivocado. Quería dejar constancia de que las tropas francesas, antes de que se hubiese firmado el tratado, estaban entrando en España. Lo cual revelaba una cosa importante: el valor que los franceses le iban a dar al Tratado de Fontainebleau. El valor que iban a darle a ese acuerdo en virtud del cual tropas francesas y tropas españolas se ocuparían de Portugal. Era papel mojado. En realidad, Napoleón lo que se había planteado desde el primer momento era no solo ocupar Portugal, sino de paso ocupar también España. Los franceses entraban en aquel otoño de 1807 como aliados en la península. Por eso este viejo vasco, que los está viendo cruzar el río Bidasoa, escupe el tabaco que tiene en la boca y dice: a los gabachos siempre los hemos parado en Fuenterrabía. Los vascos dirían hoy Hondarribia, en castellano Fuenterrabía. Las semanas siguientes
miles de soldados franceses van cruzando la frontera y van ocupando puntos muy concretos de la meseta norte, de la meseta castellana, que empiezan a levantar el recelo de los militares españoles. ¿Por qué están ocupando esos puestos estratégicos si lo que tienen que hacer es avanzar sobre la frontera portuguesa? Porque en realidad están tomando posiciones de cara a la ocupación de España. Escriben a la corte. Hay muchas cartas desde un punto de vista histórico, la novela evidentemente no las recoge, diciendo lo que están viendo. Se encuentran con el silencio por respuesta. La corte no contesta. Hay una carta muy llamativa del conde de Espeleta. El conde de Espeleta era el capitán general de Cataluña cuando un ejército francés cruza por la Junquera, llega a Figueras y se pregunta ¿qué hace? Figueras está muy lejos del paso para entrar hacia Portugal. Esas tropas que hacen en Cataluña. Y pide a Madrid instrucciones para ver si les cierra el paso, si les hace frente. No le dicen nada. Es decir, avanzan sobre Barcelona, entran en Barcelona, van ocupando el territorio español, vuelvo a repetir, como aliados en virtud de ese tratado de Fontainebleau, que con esa fecha he querido dejarle claro que para los franceses era papel mojado. ¿Por qué no contesta la Corte? La Corte no contesta porque está en otra cosa. Y sobre todo porque Godoy, el hombre clave en este momento, no quiere molestar a los franceses. Y no quiere molestarlos porque en ese tratado de Fontainebleau se contempla que la ocupación de Portugal significará la desaparición del país. Portugal será dividido en 3 trozos, uno al norte, al que se le dará el nombre de Lusitania, y se le entregará a la princesa de Etruria. Otro en el centro, con Lisboa, entre el curso del Duero, un poco más al sur del Duero, antes de llegar al Alentejo, donde se decidirá al final qué hacer con él. Y una tercera parte, la parte sur, el Alentejo, el Algarve portugués, que se le entregará a Godoy. Es decir, Godoy va a convertirse en rey de ese territorio al que se le va a conocer con el nombre de Reino del Algarve en virtud de ese tratado que acaba de firmar. No quiere molestar a los franceses que le han ofrecido la posibilidad de convertirse en rey de un territorio. Por eso no contesta a las iniciativas, a las cuestiones que están planteando algunos militares españoles. Lo hará también, por ejemplo, el virrey de Navarra, a tenor de lo que está ocurriendo con los soldados franceses que han llegado hasta allí. Hay otra razón por la cual no contesta y a la que me he referido antes, las intrigas que se están viviendo en la corte. Y esas intrigas se conocen con el nombre de los sucesos del Escorial. Y en esos sucesos del Escorial, lo que ocurrió fue que al príncipe de Asturias, al que luego será Fernando VII, se le va incluso a retener en sus habitaciones acusado de alta traición. Y se le acusa de alta traición porque lo que se está planteando es que pueda dar un golpe de Estado para acabar con Godoy y llevarse por delante a su padre. No me resisto a leerles en un momento, esto no es creación literaria, esto apareció publicado el 5 de noviembre de 1807 en la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid no era todavía el boletín oficial del Estado, pero se consideraba como tal. Si alguno de ustedes entra en Internet y ve la edición del boletín oficial del Estado, porque le interese para cualquier cosa, para pedir una beca, verá que el boletín oficial del Estado tiene un subtítulo, la Gaceta de Madrid. El origen del boletín oficial del Estado fue la Gaceta de Madrid, como les digo. Pues bien, la Gaceta de Madrid, antecedente, precursor del boletín oficial del Estado, publicaba el 5 de noviembre lo siguiente. Es la carta de arrepentimiento que Fernando VII ha escrito a su padre después de que se descubriera ese intento de dar un golpe de Estado para expulsar a Godoy y arrebatarle el trono a su padre. La voz de la naturaleza desarma el brazo de la venganza.
y cuando la inadvertencia reclama la piedad, no puede negarse a ello un padre amoroso. Mi hijo, esto es un texto de Carlos IV, perdón, mi hijo ha declarado ya a los autores del plan horrible que le habían hecho concebir unos malvados. Todo lo ha manifestado en forma de derecho y todo consta con la escrupulosidad que exige la ley en tales pruebas. Su arrepentimiento le ha dictado las representaciones que me ha dirigido. Es decir, Carlos IV está perdonando a su hijo porque ya ha delatado a todos sus compañeros de golpe de Estado. Digamos que apuntaba maneras el chico para hacer lo que luego hizo en muchísimos otros momentos. Está publicado en la Gaceta de Madrid y en ese mismo número se publica la carta de Fernando VII en la que dice textualmente: papá, papá mío. Pueden buscarla, pueden entrar, porque así es como se dirige al rey. He delinquido, he faltado a vuestra majestad como rey y como padre, pero me arrepiento y ofrezco a vuestra majestad la obediencia más humilde. Nada debía ser sin la noticia de vuestra majestad, pero fui sorprendido. He delatado a los culpables y pido a vuestra majestad me perdone por haberle mentido la otra noche, permitiéndome besar los reales pies de su arrepentido hijo Fernando. San Lorenzo, 5 de noviembre de 1807. Alguno de ustedes puede hacerse una pregunta: ¿cómo es que una correspondencia privada entre un padre y un hijo, en cualquier caso es entre el rey y el príncipe de Asturias, se publica en la Gaceta de Madrid? Se publica porque a Godoy le interesaba que se publicara. El príncipe de Asturias encabezaba el sector que se enfrentaba a él y quería, de alguna manera, hacer público y poner de manifiesto el tipo de personaje que estaba hecho. Yo creo que no se necesita ninguna clase de comentario para poder entender quién era Fernando VII. Todavía no lo era, pero va a serlo. Por lo tanto, nos estamos moviendo en un ambiente de intrigas, en un ambiente, yo diría que en un ambiente chabacano, casi soez, que es el que vive la corte en aquel momento. Les he dicho antes que a Carlos IV le venía grande el traje de rey, a su mujer María Luisa de Parma casi lo mismo, por no decir más que de lo mismo. Es decir, ese es el ambiente y mientras tanto las tropas francesas ocupando diferentes plazas importantes sobre la península para tratar de controlarla en un momento determinado. Les he dicho a ustedes que hay un ambiente casi soez y les voy a dar nada más que un dato. Aquel año, Navidades de 1807, Fernando VII regala a sus amigos, el príncipe de Asturias, todavía no es Fernando VII, regala a sus amigos un cartapacio con unas láminas donde aparecen dibujos escabrosos y unas poesías malísimas. El título de la carpeta se titulaba, tenía el rótulo de Agipedobes. Esto no es una ficción literaria del novelista, esto es una comprobación que el historiador hace en un momento determinado y la utiliza literariamente. Una de esas poesías muy malas dice: mi puesto de almirante, saben ustedes que Godoy no solo era capitán general de los ejércitos de tierra, sino también almirante de nuestra flota, me lo dio Luisa Tonante, y dice: Agipedobes le doy, considerad dónde estoy. Si lo dices al revés, verás lo bueno que es. Bueno, escriban ustedes la palabra Agipedobes, léanla al revés y verán lo que quiere decir. Algo chabacano, sin duda ninguna. Era un juego que pretendía ser ingenioso, pero lo único que ponía de manifiesto era el nivel al que se había llegado en la corte de Carlos IV. ¿Qué va a ocurrir? Ese es el otoño de 1807. ¿Qué va a ocurrir en los primeros meses de 1808? Va a haber una revolución, una revuelta, el motín de Aranjuez, que terminará con Godoy y que hará también abdicar a Carlos IV. Es decir, la monarquía entra en un periodo de cambio y Fernando VII ya es Fernando VII porque se ha convertido en rey, va a ser recibido en Madrid de manera apoteósica.
es el 25 de marzo. El motín de Aranjuez, saben ustedes que ha sido el 18 de marzo, Godoy ha sido detenido, Fernando VII entra en Madrid. Imagínense, si conocen ustedes Madrid, sitúense en el Paseo de las Delicias, el que sube hacia Atocha. Luego suben un poquito por el Paseo del Prado y llegan a la altura de las Cibeles para tomar la carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol, la calle Arenal y el Palacio Real. Yo soy malo calculando, pero creo que no habrá más de 4 kilómetros. Tardó 7 horas. Yo creo que ningún rey de España ha tenido una entrada tan apoteósica en su capital como la que tiene Fernando VII. El día de antes, 24 de abril, ha entrado en Madrid Joaquín Murat, muy enfadado porque los madrileños no le han hecho caso. Murat además estaba siempre muy pagado de sí mismo. No le han hecho caso porque los madrileños estaban en otra cosa. Querían recibir al deseado, a Fernando VII. Y también saben lo que ocurre en las semanas siguientes. Se marcha a Bayona, abdica también Carlos IV y le entregan la corona a José I. El pueblo de Madrid, el día 2 de mayo, se rebela y comienza la Guerra de la Independencia. Y esa guerra va a ser que en un momento determinado, en 1810, la única ciudad, no era la única, ojo, en 1810 la única ciudad se ha repetido muchas veces. En 1810 la regencia del reino convoca a las Cortes y escoge Cádiz porque es la única ciudad que está libre de franceses, ¿no es cierto? Hay más ciudades en ese momento, en 1810, que están libres de franceses. Por ejemplo, Valencia, por ejemplo, Badajoz. Se escogió Cádiz por otras razones. Se escoge Cádiz para reunir las Cortes, en realidad la Real Isla de León y luego Cádiz, y yo creo que se convocan las Cortes porque había un desconcierto político total. Yo en algún momento en clase he comparado esa convocatoria de Cortes con la convocatoria de Estados Generales que hace Luis XVI en 1788. Francia está al borde del precipicio, no saben qué hacer y deciden convocar los Estados Generales, que es el equivalente francés a nuestras Cortes. No se habían convocado en Francia los Estados Generales desde 1614. Tuvieron que buscar en los archivos la manera de convocarlos y quiénes querían la representación. Casi lo mismo que ocurre con la convocatoria de Cortes en España en 1810. Y esas Cortes son las que en Cádiz van a alumbrar una Constitución que, en principio, acaba con el poder absoluto de la monarquía, el origen divino de esa monarquía, la sociedad estamental, en fin, todos los elementos que caracterizan al antiguo régimen. Y a cambio nos dice que somos ciudadanos, que tenemos una serie de derechos por el hecho de ser esos ciudadanos, que han desaparecido los privilegios señoriales, etcétera, etcétera. Pero la clave de esa Constitución no está en que haya surgido el concepto de ciudadano, en que haya, a mi modo de ver, en que haya surgido el concepto de nación. La clave de la Constitución está en que el poder legislativo no lo tienen las Cortes. El poder legislativo, según la Constitución de 1812, es compartido por el rey y las Cortes. De manera que las leyes las elaboran las Cortes, pero necesitan la ratificación del rey, como ahora, como dice nuestra Constitución de 1978. Lo que ocurre es que en la Constitución de 1978 el rey no le queda más remedio que firmar. En la Constitución de 1812 el rey puede ponerle el veto a una ley, no la firma y no hay ley. Por lo tanto, es un poder compartido en cuanto son las Cortes quienes redactan las leyes, pero las leyes no entran en vigor hasta tanto en cuanto el rey no las sancione. Y el rey puede negarse a hacerlo. Por lo tanto, quien en última instancia tiene también el poder legislativo es el propio rey. Les he leído a ustedes un par de años antes, 3 años antes, 4 años antes, quién era Fernando VII, qué podía esperarse o qué podían esperar las Cortes de un rey que había apuntado las maneras que acabo de señalarles. A Fernando VII le faltó tiempo, cuando regresa a España después de la paz de Valencia,
para derogar toda la labor legislativa de las Cortes. Fíjense que digo toda la labor legislativa de las Cortes, no solo la Constitución. A mí me parece que la Constitución, que es fundamental, no permite ver el resto de esa labor legislativa. Por ejemplo, no habrá Inquisición, según la legislación salida de las Cortes de Cádiz, pero la abolición de la Inquisición no está recogida en la Constitución, es una ley aparte. Desaparecen los derechos de cobro señorial, de portazgo, de pontazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los viejos peajes de las autopistas que en el siglo XVIII, en el principio del siglo XIX, eran los portazgos, los pontazgos y, en definitiva, el impuesto que había que pasar por cruzar un determinado punto. Desaparecen, por ejemplo, el derecho de monopolio que tienen muchos nobles para ejercer determinadas actividades. En los dominios señoriales existe el derecho de monopolio de molienda y, por lo tanto, el único que puede tener molinos harineros es el señor, prohibiendo la libre competencia. El único que tiene derecho a instalar un lagar donde se pise la uva es el señor. El único que tiene derecho a tener mesones en una determinada localidad es el señor. Desaparecen los llamados derechos de monopolio y cualquiera puede tener un molino harinero, cualquiera puede tener un lagar, cualquiera, en definitiva, puede tener un mesón y desarrollar la actividad económica que considere. Toda esa legislación que elaboran las Cortes de Cádiz en estos años no están recogidas en la Constitución y me parece que constituyen un corpus lo suficientemente interesante como para ponerlo al lado de la Constitución con todo su interés. Fernando VII lo anulará todo inmediatamente después de que le presenten el llamado Manifiesto de los Persas en Valencia, en la primavera de 1814, y esa labor legislativa de las Cortes desaparece y no volverá a reanudarse hasta 6 años más tarde, cuando el coronel Riego dé un golpe de Estado, realice un pronunciamiento y, en definitiva, proclame de nuevo la Constitución. ¿Qué he querido hacer con esta intervención? Situarles fundamentalmente en los prolegómenos de un conflicto, en los prolegómenos de una guerra, que tienen un personaje, a mi modo de ver, central, que se llama Manuel Godoy, que dirige nuestra política exterior, política que, como les dije antes, va a cambiar a raíz de 1808. A partir de ese momento, los franceses se convertirán en los enemigos del país, en los enemigos de España, mientras que los ingleses se convierten en nuestros aliados, en fin, aliados de circunstancias. Saben ustedes, por ejemplo, que los militares españoles nunca le permitieron desembarcar a las tropas británicas en Cádiz. Le permitieron desembarcar pertrechos de guerra, le permitieron desembarcar bastimentos, le permitieron desembarcar comida, le permitieron desembarcar todo lo necesario para poder resistir el asedio del ejército francés, pero no permitieron que desembarcaran tropas inglesas. La razón es fundamental, los conocíamos desde hacía tiempo y no se fiaban de que una vez instalados en Cádiz no se marchasen de aquí. Habían intentado conquistar Cádiz en diferentes ocasiones y, de hecho, alguna vez hasta lo consiguieron, en la época en que Drake saqueó esta ciudad en 1595, ¿no? Pero, en cualquier caso, se han invertido esas alianzas y darán lugar a esta situación que acabo de explicarle. ¿Por qué llega la Constitución? Y con esto voy terminando. ¿Por qué llegan esas ideas y esos diputados que se han reunido en Cádiz? Bueno, pues se dieron varias circunstancias. La convocatoria de Cortes significó que había que elegir, por ejemplo, diputados en Asturias. Había que elegir, por ejemplo, diputados en Cataluña. Y claro, venir de Asturias a Cádiz o venir de Cataluña a Cádiz significaba, permítanme la expresión, doblar el mapa, en medio de un territorio que controlan los franceses. Muchos de los elegidos murieron en el camino, no llegaron nunca a Cádiz, salieron de sus puntos de origen, pero no pudieron llegar. Muchos tuvieron que volverse para salvar la vida ante la imposibilidad de llegar a esta ciudad asediada por los franceses. ¿Cómo se solventó la falta de diputados que no llegan hasta Cádiz? Pues buscándole suplentes, buscándole sustitutos. Y esos sustitutos van a ser en buena medida miembros de la burguesía gaditana. Por eso Cádiz, y no lo digo por regalarles el oído o porque estemos en Cádiz,
La burguesía gaditana de aquel momento es una de las burguesías, si no la más importante, de las más importantes que tiene el país. Entre otras razones porque controla en buena medida el comercio con América. Y las ideas, aquellas ideas sobre las que estableció el cordón sanitario de Floridablanca en 1789, han entrado en Cádiz con muchísima facilidad porque es un puerto abierto al mundo. Esa burguesía, o parte de esa burguesía, es la que va a sustituir a muchos diputados que no llegaron a su destino, con lo cual se configuran unas Cortes que no responden al esquema estamental con que habían sido convocadas, sino que empiezan a responder en buena medida a esa idea de mayor libertad, de la existencia de la nación, de la separación de poderes, de acabar con el poder absoluto del monarca. Muchos de esos diputados pertenecientes a esa burguesía serán los que impongan, en medio de grandes debates, muchas veces cuando recordamos los factos de un acontecimiento creemos que las cosas fueron rodadas, que la Constitución de Cádiz salió con una facilidad extraordinaria. Había un núcleo duro de diputados absolutistas que en modo alguno querían que se elaborase y que se redactase una Constitución. Me he referido antes al manifiesto de los persas, ese que se le presenta a Fernando VII en Cádiz. Lo firmaron 55 diputados de los que habían estado aquí en Cádiz aprobando la Constitución, y lo que le estaban diciendo en ese manifiesto era que la anulase, no solo la Constitución, sino toda la labor legislativa que aquí se había realizado. Es decir, el parto de la Constitución no fue ni muchísimo menos fácil, sino muy dificultoso, y yo pienso que en buena medida está relacionado con la presencia, o mejor dicho, con la ausencia de representantes estamentales de otros territorios de la península y que respondían al viejo orden del antiguo régimen, sustituidos por miembros de una burguesía con ribetes de liberalismo importantes que constituirán un núcleo fundamental para poder redactar aquel texto. Ese es uno de los valores fundamentales, porque, ojo, las Cortes que se convocan para septiembre de 1810 no han sido convocadas con la misión de redactar una Constitución. Han sido convocadas, vuelvo a repetir, porque hay un desconcierto político de tal nivel en el país, el rey preso en Bayona, el padre del rey Carlos IV preso también en Bayona. Bueno, Fernando VII andaba ya por Valencey, en el castillo de Valencey, viviendo, en fin, un dorado exilio que cualquiera podría envidiar, ¿no? El país está sin cabeza. La Junta de Gobierno que Fernando VII había dejado en Madrid había quedado desautorizada. Había quedado desautorizada el día que el 2 de mayo la gente se echa a la calle en Madrid a luchar contra los franceses y la Junta no dice absolutamente nada. Más aún, las tropas españolas permanecen acuarteladas y quizá eso les explique a ustedes por qué dos militares de baja graduación, como son dos capitanes, el capitán Luis Daoiz y Pedro Velarde, se convierten en los héroes de aquella jornada, porque los generales estaban en otra cosa, y ellos fueron los que sacaron los cañones del Parque de Artillería de Monteleón para tratar de echarle una mano al barbero, al zapatero, al esportillero, etcétera, etcétera, que lucharon a su lado, y luchando a su lado para tratar de enfrentarse a los franceses. Es decir, no había autoridad. Por eso se convocan las Cortes. Pero las Cortes cambian de pronto el designio para el que se habían convocado, que era a alumbrar la idea, permítanme la expresión, a ver qué vamos a hacer. Bueno, pues la nueva composición de las Cortes, con una representación intensa de esa burguesía gaditana, va a permitir que de pronto se piense que se debe redactar una Constitución respondiendo a las nuevas ideas que están pululando desde esa Francia revolucionaria, que a pesar de ser un imperio, sigue siendo un territorio donde hay ciertas libertades. Así se gesta la Constitución y así se gestaron los prolegómenos que darán lugar, que es lo que recoge Vientos de Intriga, a que se llegue a la situación de Cádiz y se llegue a la elaboración del texto de 1812. Espero no haberles aburrido más de lo estrictamente imprescindible, haberle comentado un poco de qué trata esta novela y haberle situado en el marco histórico que nos va a conducir a esa Constitución de 1812. Y ahora, pues, si me quieren preguntar alguna cosa, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Primero, perdón. Muy bien. Si tiene alguna pregunta, pues alza la mano y si no, pues dada la hora. Yo le digo a mis alumnos, cuando termino una clase, siempre lo mismo.
Si ustedes no preguntan, es que no tienen ninguna duda. Porque cuando no tiene dudas, pregunta. Y si uno no tiene ninguna duda, puede deberse a dos causas. Primera, que yo lo he explicado tan bien que no he dejado ninguna duda, cosa que no me creo. Segunda, que yo no he despertado el interés en ustedes y, por lo tanto, pues tampoco hay nada que preguntar. Bueno, dejémoslo por la Una hora. pregunta, una nada más. ¿No? Pues, como dicen en el Parlamento, se levanta la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, la verdad, estaba sordo, ¿eh? Sí.